En este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de lo que serían las señales eléctricas. Vamos a ver tanto cómo es el dominio del tiempo y cómo es el dominio de la frecuencia y más o menos nociones básicas de lo que sería. Bien, vamos a comenzar con eso. Bien, señales eléctricas. Bueno, una señal eléctrica es una onda cuya magnitud física es tensión, corriente o potencia. Bien, ahí eso sería una señal eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos una onda de tensión, corriente o potencia. En el video anterior vimos lo que era una onda, que sería cuando se produce una perturbación y se transporta energía sin transportar masa. Ahí la electricidad o la corriente eléctrica es eso, es una onda. Bien, ¿cómo se clasifica? Tenemos varias clasificaciones. Bien, podemos decir que una onda es periódica o no periódica, ¿no? Periódica es cuando se repite la forma de onda, o el pulso, como quieran llamarlo, se repite en el tiempo. Eso se denomina periódica o se clasifican como periódica. Y no periódica serían cuando se repite, cuando no se repite la onda en el tiempo, sino que es algo que es impredecible, o sea, es una onda que se dispersa pero no tiene una repetición, como quien dice. Bien, otra de las formas de clasificar es por su variación. O sea, variación, ¿qué significa? O sea, porque es continua o directa, o por lo que sería alterna. ¿Ah? ¿Qué es alterna y qué es continua? Bueno, cuando posee polaridad se dice que es continua. Las cargas van en un sentido. ¿Ah? Muchas veces nos confundimos lo que sería continua con constante. O sea, cuando decimos que por ejemplo, B es igual a 12 volt y no varía. Eso sería constante. Continua significa que es o toda positiva o toda negativa. ¿Ah? Y que no alterna lo que sería positiva con negativa. ¿Ah? Eso sería continua. Cuando yo tengo por arriba del cero toda la señal o por abajo del cero toda la señal. ¿Ah? O sea, toda positiva o toda negativa. Eso sería continua o directa. Y constante es cuando tengo un valor fijo, por ejemplo 5 volt durante toda la trayectoria o 12 volt o lo que sea, pero un valor fijo. Eso sería constante. Y continua también. ¿Ah? Pero el concepto de continua o directa sería que es o toda positiva o toda negativa la señal. Bien, ahora es lo que sería alterna. Alterna viene de lo que sería alternar la polaridad. ¿Ah? O sea, alterna o variable alterna o varía su polaridad, o sea, tenemos parte negativa y positiva dentro de la señal, o sea, alterna la polaridad. Y eso sería alterna. ¿Ah? Bien. Después también podemos clasificarla por lo que sería la forma de onda. Podemos tener constante, que sería, bueno, o toda positiva con un valor fijo, que sería un valor constante, o toda negativa, o sea, pero siempre constante, no varía el valor, siempre es un número. Bien, después tenemos una onda que sería senoidal, ¿no? O sinusoidal, como quieran llamarles, ¿no? Que sería la típica, sería de este estilo. Bien, tenemos una rectangular, que sería de este tipo, una triangular, que sería este tipo, y unos dientes de sierra, que sería, como unos dientes. Después tenemos otra cantidad de variaciones, pero estas son las más utilizadas, o sea, las que se utilizan como patrones para hacer pruebas. Bien, la senoidal es la más común, dado que la tenemos en la red y es muy fácil de generar haciendo un movimiento giratorio con un imán y una bobina. Podemos hacer que se genere una onda senoidal, ¿tá? Teniendo una velocidad constante de giro podemos producir una senoidal, y es la que utilizamos nosotros, la que generan las represas, los molinos y todo lo demás. Bueno, de la naturaleza, ¿qué podemos hablar? Bueno, la naturaleza pueden ser señales analógicas que tienen valores continuos, ¿tá? Tanto en el tiempo. O sea, ¿qué significa que sea continuo? Significa que, por ejemplo, entre dos valores existe otro intermedio. Por ejemplo, entre, 2 segundos y 3 segundos, en el medio hay 0,5 segundos. Entre medio de 0,5 y entre 2,5 y 2 hay otro intermedio. Y así sucesivamente, o sea, tenemos un valor constante de lo que serían los valores, tanto por el lado del tiempo como por el lado de lo que sería la tensión, corriente o la potencia, según lo que estamos midiendo.
Bien, y después tenemos discreto, que tenemos valores que se pueden contar, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el medio no existe nada, o sea, está entre 1 y el 2. Lo mismo para valores que serían de tensión, corriente y potencia, o sea, tenemos valores también que se pueden contar, o sea, podríamos tener, si a grandes rasgos, yo que sé, 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, y en el tiempo sería 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y bueno, y eso sería algo discreto. Bien, el ámbito, o sea que también se pueden clasificar por ámbito, o sea, hay señales de audio, hay señales de video, hay señales lógicas, hay señales de radio, hay señales en frecuencia, o sea, generalmente se juntan en un patrón, o sea, en ciertas características se suelen juntar las señales. Si nosotros tenemos desde cierta frecuencia hasta cierta frecuencia, sería señal audible. Si tenemos otra frecuencia, sería de video. Bueno, y si tenemos, yo que sé, FM o AM, serían otro tipo de señales que cumplen con ciertas propiedades. También las podemos clasificar de ese tipo. Bueno, y después también tenemos que la podemos clasificar por su frecuencia. Bueno, tenemos muy baja frecuencia, que pueden ser 10 MHz, menor a 10 MHz. Baja frecuencia entre 10 muy baja frecuencia serían por debajo de los 10 Hz, o sea 10 ciclos por segundo. Baja frecuencia estaría entre 10 Hz y 1 MHz. Alta frecuencia serían entre 1 MHz y 1 GHz, y muy alta frecuencia sería subiendo a los 1 GHz, como son los 3G y los 5G y todo eso. Esas señales o LTE trabajarían por encima de esa frecuencia. Bien, y bueno, y claro, eso sería con respecto a la frecuencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver, cómo nosotros podemos representar o medir o ver una señal eléctrica. Bueno, básicamente hay dos formas. O sea, representación en el dominio del tiempo, podemos representarlo, o en el dominio de la frecuencia. O sea, eso serían las dos formas de ver, o sea, tomando dos variables. Como nosotros tenemos una onda senoidal en donde nosotros tenemos que varía en el tiempo, como sería este caso, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, por ejemplo acá está senoidal, tenemos el tiempo y la onda, cómo varía la tensión en el tiempo, ¿no? O sea, nuestra variable va a pasar a ser el tiempo. Vamos a tener representados en el dominio del tiempo, vamos a tener lo que sería la tensión, corriente o potencia, como la señal sería la señal o la función que queremos calcular, o sea, que vamos a representar en función de la variable tiempo, ¿no? Ese sería el dominio del tiempo. Pero cuando nosotros lo hacemos en el dominio de la frecuencia, o sea, variamos la frecuencia y vemos cómo se comporta la tensión, eso sería en el dominio de la frecuencia. Bien, en el dominio del tiempo podemos representarla de dos maneras. En una forma analítica, que supuestamente expresaría su fórmula matemática o su función matemática a esa señal. No siempre se conoce, porque a veces nosotros podemos tener esa señal, por ejemplo, de tensión o de corriente, no es conocida porque la medimos de alguna característica física, de algún sensor o de alguna señal de audio, por ejemplo, que estemos recibiendo, una señal de radio. Nosotros no siempre conocemos la forma de onda, o sea, no siempre conocemos la expresión, o sea, no siempre se conoce la expresión matemática. Eso es lo que quise decir. Bueno, y otra forma de representarla o expresarla sería la expresión gráfica. Se obtiene, por ejemplo, cuando es tensión, con un osciloscopio, ¿no? O sea, ve en función del tiempo. O sea, un osciloscopio trabaja de esa manera. Lo que hace es medir tensión real, en diferentes tiempos. O sea, tiene una frecuencia de muestreo, o sea, que se van tomando muestras de tensiones a medida que pasa el tiempo. O sea, se toman muchísimas fuentes y se grafica y se va teniendo una idea de la tensión en función del tiempo, o sea, una función gráfica, ¿verdad? O sea, se va variando el tiempo, o sea, se van tomando muestras, o sea, 0 a 1, o sea, según la frecuencia de muestreo, van variando el tiempo, se va variando el tiempo y se va midiendo la tensión y se va graficando eso. Eso es lo que hace un osciloscopio. Bueno, parámetros que tiene una señal eléctrica.
Bien, básicamente tenemos amplitud, que sería el valor de tensión, corriente o potencia, o sea, sería el valor que nosotros estamos midiendo de la señal. El periodo, ¿no? Que sería el tiempo en que demora un ciclo. Después tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos que pasan en un segundo. La frecuencia, el periodo es igual a la inversa de la frecuencia, o la frecuencia es la inversa del periodo. Eso sería, ¿no? Los parámetros que tiene una señal, una señal eléctrica serían eso. Bien, ejemplos de señales eléctricas en el dominio del tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la continua constante sería, o sea que es un valor constante de tensión en todo el tiempo. ¿Ah? Después tenemos otra que es muy conocida, que es la onda senoidal, la más utilizada de todas y la que generalmente uno asocia alterna con una onda senoidal. No siempre es así porque tenemos diferentes formas de onda. Sí es la más conocida, es la más común, es la más fácil de generar porque se genera con el movimiento circulatorio de, yo que sé, una bobina con un imán. Ya estaríamos formando una onda senoidal y es la que nos proporciona la red eléctrica, ¿no? La onda senoidal. El periodo, bueno, el ciclo sería las veces que se repite la onda. El periodo sería el tiempo que demora en formarse la onda, y la frecuencia sería la cantidad de ciclos, o sea, la cantidad de onditas que tenemos en un segundo. Bien, por ejemplo, acá tenemos una onda cuadrada, ¿no? En donde nosotros tenemos el valor de, va a ser el valor de la amplitud. La amplitud sería la altura, ¿no? Tanto para abajo como para arriba. La amplitud sería, bueno, entre 0 y t sobre 2 valdría A, y entre t sobre 2 y t valdría B, ¿no? Se pone generalmente el intervalo de tiempo de un periodo porque después la onda se repite. No hay que hacer más de un tiempo, o sea, nosotros tomamos la onda, que sería ese pedacito, y no analizamos todo el tiempo, sino simplemente en el periodo cómo evoluciona la onda. Bien. ¿Cómo se denomina cada cosa? Bueno, si nosotros la altura máxima, bueno, eso lo vimos en el video anterior, se denomina amplitud o valor pico, y de la parte positiva, o sea, la más positiva, las más negativas, o sea, los máximos, de máximo a mínimo, ese intervalo se denomina pico a pico. Bien, después tenemos una onda triangular como otro ejemplo. Estas serían alterna, alterna, alterna y esta continua. Si yo a esta la subo para arriba y no tengo ningún piquito o señal negativa, sería continua. Pero como alterno, supuestamente la polaridad, ahí tengo alterno. Bien, esta sería la ecuación de lo que sería la onda triangular. Bueno, eso tiene la pendiente, después pendiente negativa y después pendiente positiva nuevamente, pero está desfasada o trasladada. Y bien, eso sería básicamente en el dominio del tiempo. Bien, ¿qué instrumento utilizamos, que es lo más común y lo que más vamos a usar sería en el dominio del tiempo? Bien, vamos a utilizar el osciloscopio, que eso nos va a dar la expresión gráfica de la tensión, sería esta expresión. Vamos a obtenerla por lo que sería el osciloscopio. Después vamos a utilizar voltímetro o amperímetro, tanto en la alterna como en continua. En la alterna se dice que mide el valor eficaz, que después vamos a ver qué sería el valor eficaz. Y en continua se mide el valor medio, que también vamos a ver este tema más detenidamente, valor medio y valor eficaz. Bueno, después tenemos un generador de señales, que se encarga de generar estas señales de prueba, que sería, bueno, continua, senoidal, rectangular y triangular, y algunas dientes de cierre. Esas son señales que se utilizan para pruebas, o sea, nosotros tenemos un circuito, queremos ver cómo varía, le metemos esa señal y le analizamos la salida del circuito. Eso hace un generador de señal. Y después podemos tener un instrumento que se llama frecuencímetro, que mide la frecuencia que tenemos y es muy útil a veces para empezar a configurar el osciloscopio y eso, o saber a la frecuencia que estamos tratando. Bien, eso sería el dominio del tiempo. Ahora viene el tema muy interesante, que sería en el dominio de la frecuencia, que no es muy fácil de ver, pero sí es muy aplicable en lo que serían las comunicaciones, en lo que sería filtrar señales, en lo que sería la modulación, en las comunicaciones y todo eso. Es muy importante el tema de las frecuencias. O sea, el ver la señal, esta onda que sería senoidal,
convertirla de alguna manera, en vez de variar el tiempo, variar la frecuencia, y podemos analizar mucho mejor algunas señales cuando trabajamos en comunicación. Y bien, vamos a ver de qué trata esto. Bueno, representación de la frecuencia en el dominio del tiempo, de la frecuencia. El dominio del tiempo, nosotros tenemos esta señal, ¿no? Vamos a representarla como una onda senoidal, porque ahora vamos a ver que toda señal se puede representar como una onda senoidal, y ahí es donde está el fuerte de este tema. Bien, por ejemplo, vamos a tomar con esta roja, ¿no? Esa sería una onda senoidal de frecuencia, bueno, la señal 1 sería, el valor pico sería B1, la frecuencia con la que varía esa, o sea, va a ser 1 dividido T1, y la frecuencia 1, vamos a llamarle F1. Bien, como dijimos que la vamos a representar en el dominio de la frecuencia, nosotros ¿qué dos valores tenemos? ¿Ah? Si bien acá tenemos esta característica de señal en el tiempo, ¿ah? Varía en el tiempo y me forma esa senoidal. Bueno, vamos a tomar que, por ejemplo, para representar una señal, ¿ah? La señal, el valor en el tiempo va a ser igual a valor pico por seno de lo que sería 2pi por frecuencia por lo que sería el tiempo. ¿Ah? Bien. Bueno, acá nosotros tenemos, por ejemplo, esto sería una frecuencia fija, ¿ah? Y tenemos el valor pi. ¿Ah? El valor pico. Entonces tenemos todos parámetros que me representan la onda. Perdón. Acá nosotros tenemos esto. Tenemos el tiempo y tenemos el valor pi, el valor de tensión. ¿Ah? El valor pi. Bien, y eso me va a caracterizar lo que sería la onda senoidal. ¿Ah? Pero si yo tomo este valor, que es el que necesito, y en vez de tomar el tiempo, tomar la frecuencia, bueno, me va a cambiar la onda. ¿Ah? O sea, yo puedo representar esta misma función de la manera de lo que sería el valor pico y la frecuencia, y si yo te doy el valor pico y la frecuencia, te estoy dando la onda senoidal, sería exactamente lo mismo. Bueno, bien, esa señal yo la represento en otro gráfico donde pongo la frecuencia en Hz y la tensión. Si yo voy a representar esta señal roja, que tenía frecuencia 1 y tensión de pico 1, voy a poner en el eje de la frecuencia, yo estoy trabajando a una frecuencia determinada y coloco F1. Y el valor de tensión sería esto. Sería el valor, marco la tensión y haría una flechita porque tengo una frecuencia sola. Me transporto en esa frecuencia. Entonces yo represento, tengo esto y ahí estaría representando esta onda, esta señal senoidal, la estaría representando con F1 y eso. Y sería otra forma de ver la onda senoidal. Bien, ahora por ejemplo voy a tomar la señal 2, que sería una señal que tiene prácticamente el doble de frecuencia, pero acá no pongo el valor para hacerlo más genérico. La señal 2, el valor pico es B2 y la frecuencia es F2, que sería 1 dividido T2, lo que mide la onda completa. Bien, acá tengo la mitad. Bueno, como tengo la mitad, en el doble de frecuencia, en el doble de tiempo voy a tener, o sea, cuanto más frecuencia tenga, menos tiempo va a ser, o sea, va a ser más chiquita. O sea, la frecuencia, cuanto más tiempo, más grande sea la onda, o sea, cuando yo más grande tenga el tiempo, más chica va a ser la frecuencia. Entonces, esta, que es la señal 2, va a estar más cerca del 0. Entonces, la frecuencia 2 se representaría así. A menor frecuencia, más cerca del 0, y sería una onda más grande, una senoidal más grande. Ahí voy a representar F2 y voy a representar el vector, o sea, el valor de la tensión pico y la frecuencia. Bien, y ahí represento. Si tengo una de de mayor frecuencia, o sea, menor tiempo, más chica la onda senoidal, o sea, más chica la onda senoidal, cuanto más chica sea la onda, me van a entrar más cantidad de ciclos en un segundo. Entonces lo que voy a tener una frecuencia mucho mayor. Entonces, acá por ejemplo, sería básicamente el doble. Y ahí tendría, por ejemplo, en F3, la frecuencia F3 va a ser un poquito, al ser más chica la onda, va a estar más alejada en la frecuencia, va a tener más frecuencia. Entonces lo represento el valor pico y lo que sería la frecuencia.
Lo mismo con la señal 4, ¿no? Es mucho más grande la frecuencia, entran mucha más cantidad de ciclos en un segundo, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser más grande, va a estar representada más alejada. Y bien, y esta es una forma de representar varias senoidales utilizando el dominio de la frecuencia. Bien, ¿no? O sea, esto sería en el dominio del tiempo y esto sería lo mismo pero en el dominio de la frecuencia. Vieron que esto es más engorroso y esto es mucho más simple de ver, porque nosotros acá podemos analizar y filtrar por lo que sería frecuencia. O sea, bien, eso es básicamente lo que podemos hacer. Bueno, y muchas cosas más. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Una de las características que tiene esto. Por ejemplo, si yo quisiera sumar dos señales o más señales senoidales, voy a sumar esta con esta y me va a dar algo así. Esta forma de onda, vieron que es difícil de expresar de esta manera o saber qué es la suma de esas dos señales. Bien, por ejemplo acá si yo sumo término-término, término-término me va a dar algo parecido a esto, ¿no? En algunas partes se me va a eliminar, en otras partes se me va a sumar, o sea, va a ser algo muy parecido, ¿no? A esto. Bien, si yo tuviera que analizar esta en el dominio del tiempo, ¿no? Me queda una señal bastante ilegible porque no sé de qué suma, de qué suma es la onda. Por ejemplo, si es de esta más esta, con la señal de la frecuencia de esta frecuencia. O sea, yo lo que veo en el osciloscopio es este tipo de señal. Es algo que es muy feo de ver, ¿no? No podría verlo en el dominio del tiempo, bien de dónde proviene, de qué señales está compuesta, ¿no? Pero en el dominio de la frecuencia sí es muy fácil de ver, porque si yo represento esta y represento esta, sería esas dos. Pero si yo lo llevo en el dominio esta señal, hago la misma representación y me daría exactamente la misma función, o sea, la misma. Si yo llevo esta señal al dominio del tiempo sería esta ecuación, si yo llevo esta en el dominio del tiempo sería esta, y si yo llevo esta en el dominio del tiempo sería esta. Entonces yo de esta manera puedo ver muy simplemente de qué dos ondas senoidales está armado, porque si yo miro esto, o sea, si miro esta ecuación, yo sé que voy a tener una señal en donde tengo una señal senoidal que va a tener un valor pico B1 y una frecuencia B1, ¿ah? Y bueno, y ahí puedo calcular el tiempo que me dura lo que sería el periodo. Puedo medir cuánto mide la señal de 1, o sea, la señal 1. Y también puedo saber que está compuesta por la otra señal que tiene un valor pico B2 y una frecuencia F2 y que está hecha de la suma de las dos señales. Entonces, yo mirando el dominio de la frecuencia puedo saber cuáles son las ondas senoidales que tengo, o sea que está sumada, que está formada esta que le medís en el dominio del tiempo. Bien, hay instrumentos que miden lo que sería el dominio de la frecuencia, que se llaman analizadores de espectro, y la función de Fourier también habla de esto. Bien, en este caso yo puedo poner un filtro, filtrar esa frecuencia y dejar pasar las otras, y podría separarlas y obtener las originales partiendo de lo que sería esta señal armada. Bien, esto es una forma, por ejemplo, cómo se utiliza la modulación. Se suma una señal en donde tenemos la información de la radio, la información, por ejemplo, de una radio sería la voz y todo eso, y tenemos otra moduladora. La sumamos y formamos una señal, algo que es un patrón que es bastante feo, pero si nosotros lo analizamos en el dominio de la frecuencia, vamos a tener dos tipos de frecuencia. Vamos a tener por un lado la frecuencia portadora, que vamos a saber a qué frecuencia se mandó, y vamos a tener la otra señal que sería la de datos, o sea, vamos a tener un pedacito acá, varias barritas, o sea, varias frecuencias que sería en el orden del dato, pero la transportamos en una frecuencia mucho más alta. Bien, así es como es el principio de modulación. Bien, tiene toda una ciencia todo el tema de la modulación, pero básicamente utilizan estos criterios. Bueno. Ahora viene algo mucho más interesante. Por ejemplo, viene lo que sería Fourier. Fourier fue un matemático en donde demostró que cualquier onda periódica o señal periódica puede transformarse en una suma de una infinita cantidad de... o sea,
infinitas series, ¿no? O sea, una serie de infinitas senoidales, ¿no? Así que, bueno, toda señal periódica se puede construir o expresar como una suma de señales senoidales. Él demostró eso. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, una onda senoidal, o sea, una señal, tenga en el espectro de la frecuencia, tenga algo así con una cantidad de flechitas, ¿no? Que van creciendo y van disminuyendo. Bien, o sea, eso fue lo que él demostró, que toda forma de onda periódica, y no periódica también se podría construir, pero las periódicas se pueden predecir utilizando ondas senoidales, suma de ondas senoidales. Nosotros formamos cualquier señal, o al revés, podemos descomponer cualquier señal en una cantidad de senos, o sea, de señales senoidales. Bien, eso fue lo que demostró. Hay instrumentos que miden esto y lo hacen, lo descomponen y ven que muestran el dominio de la frecuencia de cualquier señal, y podemos filtrar, prolijar, sacar ruido, una cantidad de cosas que se pueden hacer sabiendo la frecuencia. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos formar, o sea, tenemos una onda cuadrada y quisiéramos descomponer esa o construir esa onda que sería cuadrada. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, bueno, vamos a empezar a tomar lo que serían ondas senoidales. Por ejemplo, vamos a, primero que nada, que se llamaría la onda fundamental, como quien dice. Nosotros, si queremos hacer esta onda cuadrada, vamos a construirla usando ondas senoidales. ¿Qué vamos a hacer primero? Para construir y llegar a algo parecido a esto, no siempre vamos a llegar a una onda perfecta, por los bordes son difíciles de construir, pero algo muy parecido. Bien, si queremos tener una onda rectangular, lo que tenemos que hacer es empezar a sumar senoidales, que es lo que decía Fourier. O sea, yo con ondas senoidales puedo construir cualquier forma de onda. Y vamos a construirla rectangular, por ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a tomar una onda que sería de la misma frecuencia que va a tener la onda principal y de la misma amplitud, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar primero esa señal. Bien, esa se llama, vamos a representarla en nuestro mapa de Fourier, va a ser esta roja, ¿no? Esa frecuencia se llama frecuencia fundamental, ¿no? Y va a ser la más alta de todas, la que va a tener el valor pico. Bien, después esto, si yo le agrego otra con un poco más de frecuencia, ¿no? Vamos a suponer F1, o sea, lo que vamos a hacer, vamos a tener primero esta onda, la vamos a tener el verde. Bien, yo voy a tener esa onda senoidal que va a ser muy parecido a esto, ¿no? Y ahí la voy a construir. Le voy a sumar otra para que yo tenga, por ejemplo, voy a sumar la verde, voy a sumar una de mayor frecuencia, pero con una amplitud mucho más chica, y lo que va a pasar me va a hacer algo parecido a esto. O sea, se me va a sumar, me va a quedar como en esta parte, me va a hacer algo así, ¿no? Y me va a quedar algo así. Le sumo otra frecuencia un poco más chica, o sea, de frecuencia más alta, pero de amplitud más chica, y lo que voy a hacer, voy a construir esta, por ejemplo, un poquito más. O sea, se me va a sumar término a término entre una señal y la otra. Y si después le sumo otra de frecuencia mucho mayor, pero amplitud más chica, y voy aproximándome a lo que sería mi onda cuadrada, ¿sí? Vamos a hacer una cuadrada perfecta. Bien. Bueno, acá voy a poner un ejemplo de lo que sería cómo hacerlo gráficamente con una simulación de cómo se iría construyendo, que es más fácil de ver que mi dibujo, obviamente. Bien, pero la idea es que yo, sumando una cantidad, obtengo la onda cuadrada. Bien, y si yo lo llevo al dominio de la frecuencia, voy a tener algo como esto, que van a ser una cantidad de flechas, donde voy a tener la frecuencia principal, que va a ser la frecuencia similar a la de la onda, o sea, la misma frecuencia, con el valor pico. Esa va a ser, o un poquito más puede ser que sea, pero voy a tener la frecuencia. Esa se denomina fundamental, la frecuencia fundamental, y sería el pico más grande. Después voy a tener la frecuencia, la segunda que le sumé, la tercera, va a ser, le voy a llamar F0, la fundamental, la F1 es
la primera que le sumé, ese se llama armónico 1. La segunda que le sumé se llama armónico 2, la tercera armónico 3 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Para yo tener la onda cuadrada tengo que tener prácticamente infinitas frecuencias o infinitas sumas de señal. Bien, y así yo puedo representar en el dominio de la frecuencia mi onda cuadrada, una fundamental y la suma de sus armónicos. Bien, y sería lo mismo que sumar esto. Representado en el dominio del tiempo sería la suma, mi resultante sería la onda cuadrada, que acá quedó toda distorsionada, pero sería mi onda cuadrada, ¿no? Sería mi onda cuadrada. Bien. Y en el dominio de la frecuencia sería esto, ¿no? El dominio de la frecuencia es muy útil para trabajar con lo que serían señales en lo que serían las comunicaciones. Bien, porque podemos filtrar ruido, podemos tener voces, podemos acotar, o sea, tomar un ancho de banda. Un ancho de banda sería un intervalo de frecuencia, yo que sé, entre, por ejemplo, esto sería un ancho de banda entre 1 MHz y 1 GHz. Si yo la acoto, elimino las bajas frecuencias y las muy altas frecuencias y estaría trabajando en este entorno. O como por ejemplo las señales de radio, que dijimos que la modulábamos en una frecuencia muy alta. Una vez que conocemos esa frecuencia, eliminamos los cotaditos y nos queda solamente la parte de la voz, que eso es lo que hace una radio, por ejemplo. Bien, en el dominio de la frecuencia hay mucho para hablar. Este simplemente es una introducción y una idea de cómo funciona, de cómo se representa. Y la idea es que ustedes sepan que no solamente se trabaja en el dominio del tiempo, sino que también se trabaja en el dominio de la frecuencia y es muy útil y muy utilizado, ¿no? Cuando nosotros tenemos variación de frecuencia, ¿no? Cuando tenemos señales de baja frecuencia, nos sirve mejor trabajar en el dominio del tiempo. Y bien, básicamente va a ser eso. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero le haya gustado. Es una introducción de lo que sería el dominio de la frecuencia y también una introducción a lo que sería el dominio del tiempo, para dar los siguientes temas que van a ser el osciloscopio, lo que mide el osciloscopio, o sea, el valor en tiempo real, lo que sería el valor medio, lo que sería el valor eficaz, tanto de la tensión o la corriente, de la potencia, y lo que sería el valor eficaz, la definición de dónde sale, que sale de la potencia.